Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Me están diciendo que se fue la imagen, ya un segundo solucionamos esto. Volvió la imagen, ¿cierto? Ok. Buenas tardes a todos. Voy a poner el video un segundo para presentarme y luego pues lo voy a desactivar para que no tengamos problemas de conectividad. A veces tener el video y el audio hace que el internet se ponga un poquito más lento. Entonces, buenas tardes muchachos. Mi nombre es Oscar Gamba y el día de hoy los voy a acompañar en esta hora para hablar un poquito acerca de propiedades periódicas y enlace químico. Entonces, el objetivo de la asesoría es tratar de abordar algunos conceptos y, dependiendo de cómo nos dé el tiempo, hacer un par de ejercicios de los cuales ustedes se van a encontrar en el desarrollo de esta primera etapa de la Olimpiada. Bien. El audio, para hacer la cosa un poquito más funcional, el audio de ustedes no está funcionando, es decir, si ustedes tienen preguntas o algunos comentarios o las preguntas que van saliendo que les voy haciendo, lo pueden ir contestando por el chat. Entonces yo voy a ir leyendo pues los comentarios que ustedes van haciendo, las preguntas y demás. ¿Vale? Entonces, yo creo que vamos a arrancar con la asesoría del día de hoy. Entonces vamos a hablar acerca de propiedades periódicas y vamos a recordar o a puntualizar algunos conceptos que tienen que ver con periodicidad y que van a darnos también la idea de entender un poquito el concepto de enlace químico. Entonces, en particular, hoy nos vamos a enfocar en estudiar un poco el enlace iónico. Vamos a darnos cuenta cómo estos conceptos que están detrás de la tabla periódica me permiten a mí entender el enlace iónico, al igual que el enlace covalente. Y vamos a ver alguna salvedad que existe a la hora de abordar estos dos tipos de enlaces en química. Entonces, ustedes en este momento estamos viendo un diagrama en donde nos está mostrando básicamente qué conceptos en general o cuáles son los conceptos, digamos, que más importantes que ustedes pueden encontrar plasmados en la tabla periódica o en ese concepto de periodicidad química. Entonces, por un lugar, tenemos el tamaño. Entonces, vamos a darnos cuenta que el tamaño de los átomos es una propiedad periódica. Y ese tamaño de los átomos va a inferir en las características de los elementos químicos. Entonces vamos a estudiar por un lado que existe un radio iónico atómico que hace referencia al átomo en su estado natural, por llamarlo de alguna manera, y un radio iónico que hace referencia a ese átomo al cual le ocurre dos procesos básicamente. Un radio iónico hace referencia a la formación de un ion que puede estar cargado negativamente o un ion que puede estar cargado positivamente. Vamos a darnos cuenta qué procesos conllevan a que un átomo se convierta en algo cargado positivamente o en algo cargado negativamente. Bien, por otro lado, tenemos que el carácter del elemento también lo podemos encerrar en las características de las propiedades periódicas. Entonces, en general, podemos ver que en la tabla periódica vamos a encontrar elementos que los vamos a llamar metales y vamos a encontrar elementos que los vamos a llamar no metales, por hablar de una primera generalidad en la cual podemos encasillar estos elementos químicos. A la hora de entender el enlace, vamos a ver que el que sea metal o no metal van a poder pronosticarnos qué tipo de enlaces se estarían formando dependiendo de los átomos que yo estoy
que yo estoy combinando para formar un nuevo compuesto. Y finalmente vamos a tocar estos conceptos relacionados con procesos energéticos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del concepto de energía de ionización. Vamos a hablar un poquito de electroafinidad o afinidades electrónicas y vamos a recordar o a tocar el concepto de electronegatividad. Entonces, esto con el fin de ¿qué? De que vamos a darnos cuenta que los enlaces químicos van a tener que ver mucho con estos tres conceptos. De hecho, adelantándome un poquito al asunto, vamos a darnos cuenta cómo la electronegatividad nos va a poder permitir predecir si determinados átomos que quiero agrupar para formar un nuevo compuesto, dependiendo de estas diferencias de electronegatividades, que es una propiedad periódica, me pueden permitir predecir si el compuesto que voy a formar va a ser un compuesto de carácter iónico o va a ser un compuesto de carácter covalente. Bien, entonces teniendo eso claro, entonces vamos a puntualizar. La polaridad y la no polaridad también podríamos entenderlo desde un punto de vista de la electronegatividad. Sí, a la pregunta que están haciendo en el chat. Entonces vamos a mirar que estas tendencias en la periodicidad química van a tener algunos comportamientos que me van a explicar por qué. El de ustedes, el audio de ustedes no está disponible. Lo que les comentaba, las preguntas que quieran hacer, les vamos a hacer por el chat. Existen otros enlaces, existen el enlace metálico, existen enlaces coordinados. El día de hoy nos vamos a enfocar en enlaces de tipo covalente y enlaces de tipo iónico. ¿Sí me están escuchando? Hay alguien que me dice que no me escucha, pero hay otras personas que me hacen preguntas, entonces creo que ya es un problema en particular de la persona que no me escucha. Bien, entonces, como les decía, existen algunas características que hay que tener en cuenta a la hora de entender el comportamiento de esta periodicidad. Entonces, algo que tenemos que entender para ver por qué los átomos están ubicados en la tabla periódica como están ubicados, es la idea que en este modelo atómico vamos a entender el átomo como un núcleo que está cargado positivamente, ¿cierto? Y que va a atraer electrones que están ubicados. Entonces vamos a tener un núcleo cargado positivamente que va a estar rodeado por nubes de electrones, ¿cierto? Entonces ustedes pueden visualizar, si tenemos por aquí nubes de electrones, entre este núcleo y estas nubes va a haber una atracción electrostática, ¿cierto? Entonces vamos a tener que esa fuerza de atracción va a, por ejemplo, explicarme el radio, el tamaño de los átomos y el tamaño de los iones. Vamos a ver ahorita en qué sentido. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que entre más cerca estén los electrones al núcleo, mayor va a ser la atracción. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos electrones acá y tenemos electrones mucho más alejados, esta interacción entre este núcleo cargado positivamente y estos electrones es mucho más fuerte que la interacción que hay entre este núcleo y estos electrones que están más alejados. Básicamente es una interacción de tipo coulombic, una interacción de cargas. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes saben que cuando se forma un compuesto químico, los electrones que van a estar involucrados en la formación de un nuevo compuesto van a ser precisamente los electrones que están más alejados del núcleo, que son los electrones que llamamos de valencia, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos viendo cómo las características de esta tabla periódica me va a permitir empezar a predecir algunas ideas sobre la reactividad de estos átomos. Bien, entonces, ¿qué otra cosa hay que tener clara? Un segundo, vamos a borrar esto por aquí. Otra cosa que vamos a tener clara es, a mayor cantidad de protones en el núcleo, mayor es la atracción. Ustedes recuerdan, o habrán visto, que el número atómico, que denominamos Z, hace referencia, un segundo,
El número atómico que vamos a llamar Z tiene que ver con el número de protones que tiene un átomo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? A medida que ese número Z es más grande, la atracción que va a haber entre el núcleo y los electrones va a ser mucho mayor. Vamos a ver por qué esto va a tener una diferencia en el tamaño de los átomos. Otros conceptos que hay que tener en cuenta, los electrones, como son cargas iguales, va a haber cierta repulsión. Seguimos hablando de interacciones culómbicas acá. Es decir, si ustedes comparan, en el hidrógeno vamos a tener un electroncito, ¿cierto? Y una carga positiva en el núcleo. La interacción va a ser muy fuerte. A medida que ustedes van colocando, y esto es lo que estoy tratando de encerrar acá, vamos a fijarnos este, en este enunciado que tenemos aquí. Segundo. Un momento, por favor, muchachos. Bien, los electrones se repelen entre ellos. Los alcanos y los alcanidos tercios, vamos a tener en cuenta ahorita que veamos estos conceptos de energía de ionización y afinidad electrónica, cómo van a estar relacionados con la periodicidad que van a tener ellos. Entonces, de momento, ¿qué es importante? O de momento, ¿qué vamos a entender? Tenemos que los electrones se repelen entre ellos, son cargas de igual signo. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un electrón, este electrón, al sentir otro electrón va a una repulsión. Entonces imaginemos este escenario. Tengo mi núcleo, que está cargado positivamente, ¿cierto? Y tenemos estos orbitales de electrones en diferentes órbitas. ¿Qué quiere decir el enunciado que tenemos? El primer enunciado de esta diapositiva. Entonces tenemos que entre este núcleo y este electrón va a haber una fuerza de atracción, ¿cierto? Porque son cargas de distinto signo. Ahora, si quiero ver, por ejemplo, cómo va a ser la atracción de este electrón que está más alejado, entonces vemos que la atracción entre este electrón y este núcleo va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque a pesar de que son cargas opuestas, que van a tener cierta atracción, en el medio hay cargas del mismo signo, lo que va a generar una repulsión de electrones. A eso es lo que denominamos apantallamiento. Es decir, estos electrones internos van a cierta manera a proteger al núcleo de los electrones más externos, que son los electrones de valencia. Entonces ahí vemos por qué son estos electrones de valencia realmente los que vamos a tener involucrados a la hora de formar un enlace químico. Y por último tenemos que los átomos siempre van a tender a garantizar, un momento. Entonces tenemos que los átomos prefieren perder o ganar electrones de valencia para completar un nivel si es posible. ¿Qué quiere decir esto? Detrás de esta idea está el concepto de completar ese octeto que creo que todos ustedes han escuchado alguna vez. Es la idea de tener esos 8 electrones en el último nivel, es la idea de alcanzar esa configuración de gas noble. Entonces vamos a darnos cuenta cómo infiere esto en la idea de enlace químico. Bien, entonces vamos a empezar a mirar cómo, entonces vamos a mirarlo nuevamente aquí. Por ejemplo, vamos a volver a hacer el mismo dibujito que hicimos. Entonces vamos a borrar esto primero. Entonces ustedes, vamos a tener acá un espacio en blanco grande, digamos esto acá, de momento. Entonces habíamos visto que voy a tener un momento.
voy a tener mi núcleo, ¿cierto? Que tiene una carga positiva. Entonces vamos a tener a los electrones rodeando a este núcleo en diferentes niveles de energía. Bien, entonces ahora, ¿qué ocurre? Vamos a tener electrones, digamos, vamos a tener este electrón acá en este nivel y vamos a tener acá otro electrón en otro nivel y vamos a tener por acá este electrón que vamos a pintar de verde. Ahora, un segundo, voy a hacer... Ahora, a lo que me refiero es a lo siguiente. La atracción entre estos electrones que están más juntos al núcleo va a ser mucho mayor. Aquí hay una atracción entre cargas opuestas, ¿cierto? Entre esta carga positiva y esta carga negativa. Ahora miremos, por ejemplo, cómo va a ser la atracción entre esta carga y el núcleo. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a ser igual de fuerte este electrón verde, la atracción que tiene con el núcleo, a la atracción que tiene el electrón negro con el núcleo? ¿Por qué no? Si igual son cargas de distinto signo. ¿Quién me escribe una idea? Distancia. ¿Qué involucra la distancia acá? Entonces, a eso me refería. Si vamos a ver, por ejemplo, este electrón verde que tenemos acá, para llegar a este núcleo, si lo vemos sigamos queremos, vamos en una carretera, este electrón va a encontrarse con otros electrones que están más internos, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Si este electrón quisiera ir hacia el núcleo, porque es de carga negativa y siente atracción hacia la carga positiva, ¿qué ocurre? Al llegar acá va a encontrarse con otro electrón con el cual va a tener una repulsión. Entonces, del mismo signo va a haber una repulsión. ¿Qué quiere decir? Que estos electrones internos apantallan a estos electrones externos. Es decir, la interacción entre el electrón que voy a llamar 1 va a ser mucho menos fuerte que, por ejemplo, la atracción del electrón 2, porque el electrón 1, al intentar tener esa atracción con el núcleo, va a sentir fuerzas de repulsión por los electrones que están dentro, más internos. ¿Quedó un poquito más claro? Bien. Entonces vamos a mirar esto por acá. Entonces tenemos que el tamaño es una propiedad periódica. Y acá en la diapositiva vemos cuáles son esas variaciones de los radios atómicos. Entonces vamos a darnos cuenta que va a depender o vamos a tener un aumento, una disminución del radio iónico en ese sentido de la tabla periódica y un aumento en los grupos en este sentido en la tabla periódica. Entonces vamos a visualizar esto un poquito mejor. Entonces todos ustedes saben que en la tabla periódica vamos a tener dos divisiones, o vamos a estar organizados por el periodo y por las familias, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver qué implica que unos elementos estén ubicados en el mismo grupo o en las mismas familias. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el grupo 1, el grupo de los alquinos, vamos a tener estos elementos representativos. Tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Entonces, como nos damos cuenta, están ubicados en la misma familia porque su último orbital tiene electrones en niveles S. Entonces, por eso llamábamos que los grupos 1 o los alcalinos son configuración externa NS1. Todos van a tener la misma terminación o el mismo orbital atómico en la configuración que estemos llenando. ¿Vale? ¿Qué implicaciones tienen esto? Que las propiedades químicas de un elemento, como habíamos visto, están relacionadas con estos orbitales más externos. Bien, es decir, esos orbitales más externos me van a dar qué tan reactivo va a ser ese átomo. Por eso
hablamos que estos elementos tienen cierta reactividad similar. Ahora miremos, por ejemplo, en los periodos que ocurren. Entonces aquí tenemos el periodo 3 de la tabla periódica. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué implicaciones tiene que esto esté al periodo 3 de la tabla periódica? Nos vamos a fijar acá en la configuración electrónica. Todos los orbitales tienen como número cuántico principal el 3, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el sodio que tiene una configuración 3s1, el magnesio 3s2, y así nos vamos moviendo en este sentido en la tabla periódica. Entonces, si nos damos cuenta, el número cuántico principal es 3. Entonces, el número cuántico principal es 3 y estamos moviéndonos en el periodo. Entonces, vemos acá, por ejemplo, ¿qué ocurre con el tamaño de los rayos atómicos en un periodo? Entonces, aquí nos estamos moviendo en el periodo 2, que es el periodo del litio. Entonces, si nos damos cuenta acá, el número cuántico principal es 2. Entonces, por eso decimos que es el periodo 2 de la tabla periódica. Y en esa dirección vamos a tener una disminución de los rayos atómicos. Entonces, empezamos con el litio, que es el más grande, que tiene un tamaño de 1,23 Armstrong, y terminamos con el oxígeno, que es el más pequeñito en este periodo, que tiene un tamaño de 0,66 Armstrong. Hasta aquí hemos visto los tamaños atómicos. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿Qué pasará? ¿Cómo serán los cambios en los tamaños iónicos? Entonces les dije hace un par de minutos que teníamos que un átomo puede volverse ion, ¿cierto? Yo tengo un átomo que vamos a llamarlo neutro. Ese átomo puede volverse un catión o puede volverse un anión. Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que cambia el tamaño cuando ese átomo se vuelve un catión? Por ejemplo, el litio. El litio tiene un tamaño atómico de 1,23 Armstrong, ¿vale? ¿Qué pasará o qué tamaño tendrá el litio cargado positivamente? El litio va a ser más grande o más pequeño que el litio neutro. Más pequeño, no debería cambiar, más pequeño. ¿Por qué más pequeño? Alguien que escriba brevemente por qué cree que es más pequeño. Entonces, primer punto, que lo estamos leyendo acá. Pierde electrones, ¿cierto? Para que ese litio haya quedado cargado positivamente es porque perdió electrones. Entonces, en este caso, está perdiendo un electrón. Entonces, ¿qué va a pasar si pierde un electrón? Que los electrones que estaban más alejados del núcleo, por ejemplo, acá tenemos el núcleo, acá tenemos los electroncitos, al perder electrones ya no va a haber ese apantallamiento que había. Ya no van a haber, las energías de repulsión van a ser menores. Es decir, que la densidad electrónica va a poder acercarse mucho más al núcleo. ¿Qué implicación tiene esto? Que los cationes siempre van a ser más pequeños que su respectivo átomo. Entonces, si nos damos cuenta acá, el litio pasó de tener un tamaño de 1,2 Armstrong a tener un tamaño de 0,68 Armstrong al perder un electrón. Entonces, siempre, los iones positivos, que es lo que llamamos cationes, son menores que los átomos a partir de los que se forman. Eso es una generalidad, ¿vale? Ahora bien, miremos el caso contrario. Vamos a partir del flúor. El flúor atómico tiene un radio atómico de 0,64 Armstrong. Entonces ahorita vamos a darnos cuenta que ese flúor es muy fácil que gane electrones. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando yo formo el fluoruro? ¿Más grande o más pequeño? Entonces, pongo una carga negativa más, ¿cierto?
las repulsiones van a incrementarse más, por ende, los átomos al ganar electrones, siempre al formar estos aniones, van a formar tamaños iónicos más grandes. Entonces pasamos en este caso de 0,64 Armstrong a 1,36 Armstrong. Bien, ahora, ¿por qué eso es importante? Entonces, eso es importante porque me va a explicar por qué los compuestos se forman de la manera en que se forman. Todos ustedes saben cuál es el cloruro de sodio, ¿cierto? La sal de cocina. Entonces, el cloruro de sodio está formado por aniones cloruro, ¿cierto? Y por cationes sodio. Entonces, aquí hay un montón de cosas interesantes. ¿En qué sentido? Vamos a ver las siguientes dos reacciones. Entonces tenemos que el cloro es un gas que es tóxico y el sodio es un metal que es muy reactivo, ¿cierto? Y que forman un compuesto que yo le agrego a las comidas. Entonces aquí hay una pregunta bien curiosa. ¿Cómo pasó que unos átomos que eran tóxicos ahora hacen parte de un compuesto cristalino que yo le puedo agregar a las comidas? ¿No les parece eso como bastante curioso? ¿Cómo pasa que un metal que es supremamente reactivo como el sodio, que si digamos yo tengo sodio y lo pongo en agua puede explotar, a formar parte de lo que yo le pongo a la sopa? Entonces, todo se explica a partir de estos conceptos que vamos a empezar a recordar. Y lo primero que vamos a recordar es el concepto de energía de ionización. ¿Y qué es la energía de ionización? Como tenemos acá, es la cantidad de energía que debe absorber un átomo en estado gaseoso para poder arrancar un electrón. Entonces vemos que, en este caso, el magnesio perdió un electrón y quedó formado en magnesio más. ¿Qué pasaba entre el magnesio atómico y el magnesio catiónico? El tamaño iba a aumentar, ¿cierto? A disminuir, eso lo vimos ahorita. El tamaño iba a disminuir. Entonces ya tenemos que por un lado tengo que formar cationes. ¿Cuál era mi catión en la sal de cocina? El sodio. Entonces, a la hora de formar el cloruro de sodio, en algún momento el sodio, que es ese material reactivo, tuvo que haber pasado a formar sodio positivo. Tuvo que haber sido un catión. Ahora bien, si nos damos cuenta acá, esto es un proceso de oxidorreducción. El sodio pasa a sodio más y pierde un electrón. Ese electrón, ¿qué le ocurrirá a ese electrón? ¿Se quedará por ahí solo, aburrido o tratará de hacer algo? Entonces, el sodio perdió fácil un electrón. Al formar un enlace, al formar un enlace químico, ese electrón tiene que irse para alguien que le gusten los electrones. ¿Qué me mide a mí o qué energía me mide a mí la facilidad con que un átomo acepta los electrones? Ahí aparece el concepto de afinidad electrónica. Entonces, la afinidad electrónica es una medida de la variación de energía que tiene lugar cuando un átomo en estado gaseoso adquiere un electrón. Entonces, si ustedes ven la tabla periódica, y acabamos de decir que el sodio fácilmente se volvía sodio más, y ahora vemos que el flúor fácilmente se vuelve fluoruro, ¿a qué conclusión podríamos llegar? A que, en principio, los compuestos que llamamos metálicos, que son los que se están ubicando más o menos por esta área, son compuestos que van a tender a formar cationes. Y los compuestos que tenemos acá, que llamamos no metálicos, donde están los halógenos,
está el azufre, son compuestos que fácilmente tienden a aceptar electrones. Entonces vemos que el enlace químico se puede explicar a partir de dos conceptos que son conceptos periódicos: la energía de ionización y la afinidad electrónica. Los metales pueden ganar en algunas particularidades. O sea, estamos hablando aquí de algunas generalidades, hay algunos ejemplos donde pueden tener, o sea, donde las energías son muy grandes. En algunos cálculos se puede plantear, pero en general yo espero que los metales alcalinos y alcalinoterrios mucho más fácil pierdan electrones y que los halógenos, por ejemplo, ganen esos electrones, que es el principio de la formación de compuestos de tipo iónico, como lo vamos a ver en unos segundos. Y por último, un concepto que también es relevante es el concepto de electronegatividad. Entonces dice, la electronegatividad es una medida de la capacidad de un átomo para atraer los electrones cuando forma un enlace químico en una molécula. Por ejemplo, yo voy a formar este enlace. Formé un compuesto a partir del átomo X y del átomo Y. Dice, medida la capacidad de un átomo para atraer los electrones. Entonces, al formar un enlace químico, se entiende que estamos compartiendo electrones de alguna manera. ¿Qué ocurre si X tiene una afinidad, una electronegatividad mucho más grande que Y? ¿Hacia dónde prefieren irse los electrones? ¿Hacia X o hacia Y? X tiene una electronegatividad más grande. Entonces los electrones van a querer irse con X, ¿cierto? ¿A qué le suena eso? ¿Qué tipo de compuesto sería XY sabiendo que la electronegatividad de X es mucho más grande que la electronegatividad de Y? Entonces es un compuesto iónico. Entonces, si nos damos cuenta, existe una propiedad de la tabla periódica que me permite predecir si un compuesto va a ser iónico o un compuesto va a ser covalente. Ahora miremos, por ejemplo, un compuesto A, B. Y tenemos que el compuesto AB, las electronegatividades son similares. Es decir, los electrones en dónde van a querer estar. Entonces, si las electronegatividades son similares, ninguno de los dos va a tener una densidad de carga grande. Entonces, hablamos que están compartiendo electrones. Entonces, tenemos la idea de covalencia. Y aquí donde uno salió, llamémoslo perdiendo, pero vamos a darnos cuenta que realmente no está perdiendo. Los dos quedan felices, pero vemos que uno jaló los electrones mayor que el otro y llamamos de la formación de un compuesto iónico. Entonces vimos que para entender la idea de enlace químico, las propiedades periódicas son supremamente importantes. Ahora bien, entonces esto nos da pie a hablar un poquito de los tipos de enlaces y como les había dicho, hoy vamos a hablar de los enlaces de tipo iónico y de los enlaces, del enlace tipo iónico y el enlace covalente. Entonces, como les decía, acá vemos en este esquemita de la tabla periódica que les presento por acá. Un segundo. Entonces, en este esquema tenemos que la mayoría de los compuestos de los elementos en su estado natural son metales. Y como ya habíamos visto antes, estos compuestos iónicos en general los vamos a entender como un compuesto en el que estamos haciendo reaccionar metales y no metales. Es decir, elementos que se mueven en esta área azul con elementos que se mueven en esta área en amarillo. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar la formación de este cloruro de sodio nuevamente. Entonces vamos a ver dos reacciones para entender un poquito las cosas. Todos ustedes saben que es una reacción espontánea y una reacción no espontánea. ¿Qué es algo espontáneo?
Algo espontáneo es algo que energéticamente está favorecido. Y algo no espontáneo es algo que no está favorecido energéticamente. Y vamos a darnos cuenta por qué esto es importante. Una reacción espontánea me dice que el sodio sólido metálico reacciona con el cloro gaseoso para formar cloruro de sodio. Es espontáneo. ¿Qué ocurriría si la reacción inversa fuera espontánea? Lo que ocurriría es que ustedes abren el salero de la casa y empieza a salir un gas verde y los envenena a todos. Y todos se mueren. Entonces, si nos damos cuenta, aquí es importantísimo ver cómo la reacción que me forma cloruro de sodio es espontánea y la reacción que me forma cloro gaseoso y sodio sólido a partir del cloruro de sodio no es espontánea. Entonces, si nos damos cuenta, la naturaleza es bastante sabia. De no ser así, almorzando se moriría la mitad del planeta. Bien, entonces, miremos lo siguiente. Lo que les estoy mostrando acá es los pasos que entienden los químicos que ocurren para que se forme cloruro de sodio a partir de sodio sólido y a partir de cloro gaseoso. Entonces aquí tenemos un montón de términos: sublimación, disociación, ionización, afinidad electrónica y energía reticular. Entonces, yo les hago un par de preguntas. ¿Qué es la sublimación? ¿O quién? De todas estas reacciones que están viendo, entonces aquí, digamos, vemos una reacción 1, aquí vemos una reacción 2, aquí vemos una reacción 3, aquí vemos que el sodio pasó a sodio más, vemos una reacción 4, y que el cloro pasó a cloruro, vemos una reacción 5. Y la idea es nombrar cada una de estas reacciones con estos nombrecitos que tenemos acá. ¿Listo? Y aquí por último tenemos una reacción 6. La reacción 1. Sodio sólido a sodio gaseoso. Eso es una disociación, una ionización, una sublimación, una afinidad electrónica, una energía reticular. ¿Qué creen que es? Una sublimación. Listo. Entonces, el primer proceso para la formación de cristal, de ese cristal, es una sublimación. Seguimos. De que el sodio gaseoso pase a sodio más, ¿qué será? Una disociación, una ionización, una ionización. Muy bien, Felipe. Bien, seguimos. Que el cloro gaseoso diatómico pase a cloro monoatómico, ¿qué reacción será? Una disociación, porque estamos rompiendo un enlace. Estamos rompiendo este enlace que está acá. Entonces tenemos que esta es la disociación. Entonces ya tenemos sublimación, disociación, ionización. Que el cloro gaseoso, algo que ya vimos, pase a cloruros. O sea, ganó un electrón. ¿Cuál es ese tipo de reacciones? Cuando un átomo gana un electrón, afinidad electrónica. Entonces recordemos, ionización, el átomo pierde un electrón y queda positivo. Afinidad, ese electrón que estaba dando vueltas, este átomo fue capaz de cogerlo y formar un átomo o un anión, un átomo negativo. Y por último tenemos este concepto que es la energía reticular, que es la cantidad necesaria para formar una mol de un cristal de cloruro de sodio. Porque si ustedes se dan cuenta, y si alguna vez han visto la sal con una lupa, se dan cuenta que tiene forma de cristalitos. Entonces, la energía reticular es esa energía involucrada en la reacción entre átomos de sodio gaseoso y átomos de cloruro gaseoso para formar cristales de cloruro de sodio.
¿vale? Todo esto que acabamos de ver tiene que ver con el enlace iónico. Entonces, vamos a terminar de ver esto para hacer un par de ejercicios y vamos a hablar del enlace covalente. Entonces, enlace iónico, nos dimos cuenta que uno de los dos se lleva los electrones, ¿cierto? Ahora miremos en los enlaces covalentes. Entonces, en general podemos decir que son enlaces que están formándose a partir de dos no metales. Entonces, aquí tenemos el ejemplo más típico, que es la formación de cloro, diatómico, ¿vale? Entonces tenemos que el cloro diatómico se está formando a partir de átomos de cloro y otro átomo de cloro. ¿Qué ocurre? ¿Cómo creen que se forma ese enlace? ¿Qué tiene que pasar ahí? ¿Ahí habrán energías de ionización involucradas o afinidades electrónicas? ¿Hay algún cloro está perdiendo electrones o el otro los está ganando? Vamos a hacer un paralelo entre el cloruro de sodio y el cloro. En el cloruro de sodio, si hemos prestado atención, vimos que el sodio se formaba positivo y el cloro negativo. Es decir, el electroncito se fue para acá. En el cloro, ¿de dónde salen estas 7 pecas que tiene este cloro? ¿Por qué tiene 7 y no 8, 3, 2? ¿Qué significa que tenga 7 electrones? Muy bien, son los electrones de valencia. Los electrones que me da la configuración electrónica de ese elemento. Entonces, el cloro en su nivel externo tiene esta configuración. S2P5. Tiene 7 electrones de valencia. Y además está en el grupo 7. Y me dice el grupo 7, me dice los electrones de valencia. Entonces, si tenemos acá, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Aquí tenemos el otro cloro, que va a tener los mismos 7 electrones de valencia. Al formar el enlace, van a compartir un par de electrones y van a formar una molécula que se va a ver así. Y entonces, ¿eso a qué les recuerda? ¿Cómo se llamaban este tipo de estructuras? Las estructuras de Lewis. Entonces, como nos podemos dar cuenta, las estructuras de Lewis me funcionan para hablar de enlaces covalentes, porque estoy hablando de formación de enlaces en el momento en que estoy compartiendo electrones. En los compuestos iónicos, yo no hablo de estructuras de Lewis porque aquí estoy formando estructuras cristalinas, es decir, estructuras que tienen cierto ordenamiento en el espacio. Bien, entonces hay una gran diferencia que encontramos entre la idea de los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. Vamos a pasar a hacer unos ejercicios. Entonces lo primero que vamos a tratar de armar son tridimensionales, son estructuras que tienen 3 dimensiones. Entonces vamos a darnos cuenta que para hablar de compuestos covalentes es importante recordar cómo era este cuento de las estructuras de Lewis, ¿vale? La vez pasada, en la asesoría que hicimos anteriormente, miramos estructuras de Lewis de compuestos neutros y que cumplían la ley del octeto, que todo era muy chévere. Hoy vamos a, digamos que a complicar la cosa un poquito más y vamos a tratar de hacer una estructura de Lewis de un anión, del anión sulfato. ¿Qué particularidad tiene? Tiene 2 cargas negativas. Entonces vamos a empezar a armar esa estructura de Lewis. ¿Cómo armo la estructura de Lewis? ¿Quién me dice cuál sería el primer paso para armar una estructura de Lewis? ¿Qué tengo en cuenta? Tengo en este caso un anión que está formado por un azufre y por 4 oxígenos.
Entonces, lo primero que tengo que ver es cuántos electrones de valencia están involucrados en la formación de ese anillo. ¿De dónde saco los electrones de valencia? De la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta aquí, este 6 que tenemos por acá, en estos grupos, me dicen los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Muy bien. Entonces, primero, por aquí tengo 6 electrones. ¿Y por este lado cuántos tendré? Por el azufre tengo 6 y por el oxígeno 24 electrones. Entonces aquí la cuenta va en 30 electrones. ¿Estos serán los electrones totales? ¿O me hará falta algo? Recordemos estas cargas que están acá. Entonces, a diferencia de una molécula neutra, aquí tengo que tomar estos 2 electrones de más. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la cuenta de cuántos electrones en total tiene que tener mi estructura de Lewis. En este caso tiene que tener 32 electrones en total. ¿Listo? Entonces pasamos al siguiente recuadro. Entonces ya tengo el total de los electrones, que son 32, y ahora voy a formar un esquema en el cual voy a colocar el elemento menos electronegativo en el centro. En este caso, el azufre. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Voy a empezar a acomodar, a ligar el átomo menos electronegativo con los átomos externos formando enlaces. Entonces aquí formé 4 enlaces. Pregunta, tengo que acomodar 32 electrones en esta estructura de Lewis. En este momento, al hacer estos 4 enlaces, ¿cuántos electrones he puesto? Por ahí dicen 8, ¿alguien da más, menos? Para todos es claro que una rayita es igual a 2 electrones, ¿cierto? Entonces, en este momento tengo 8 electrones en esta estructura. ¿Me hace falta acomodar cuántos? Si la cuenta me dio 32, me hace falta acomodar 24 electrones. Entonces empiezo a acomodarle pequitas a los oxígenos. Si yo le acomodo pequitas a los oxígenos, ¿cuántos electrones en total? ¿Con cuántos electrones en total me quedó la estructura? 32, ¿seguros? 32. Pregunta, ¿esta estructura de Lewis está bien o está mal? Son 32, contémoslos. 2, 4, 6, 8 por 4, 32. Entonces dicen, está bien, cada uno cumple la ley del octeto. ¿El azufre está cumpliendo la ley del octeto? Sí, la cumple. Pero entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué ocurre si yo les muestro esto? Entonces en la Olimpiada de Química les preguntan, el sulfato tiene 2 opciones de estructura de Lewis. Esta y esta. Esta es A y esta es B. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Todos pusieron la A? ¿Hay alguien que puso la B? Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que no solamente se tiene que cumplir la ley del octeto, sino tenemos que familiarizarnos con un término que se llama la carga formal. Y entonces vamos a ver a qué hace referencia la carga formal.
Vamos a hacer la siguiente cuenta. Acordémonos, el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tenía? 6. Y el azufre, también 6. Ahora lo que tenemos que contar es con cuántos electrones quedó el oxígeno. Entonces vamos a contarlos. ¿Con cuántos electrones quedó este oxígeno? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno que está compartiendo 7. Debería tener 6 y tiene 7. ¿Quedó con un exceso de carga de qué tipo? ¿Negativo o positivo? Por ahí dicen positiva, negativa. Si tiene que tener 6 cargas negativas y quedó con 7 cargas negativas, quedó con un exceso de carga negativo. ¿Vale? Este oxígeno quedó igual, este oxígeno quedó igual, este oxígeno quedó igual. ¿Listo? Ese azufre. ¿El azufre está cumpliendo la ley del octeto? Sí. Tiene 2, 4, 6, 8 electrones. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. ¿Cuántos electrones en realidad tiene el azufre? Entonces los vamos a contar. Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4. Ese azufre, ¿cuál será la carga formal? La carga formal es la diferencia entre los electrones de valencia y los electrones que realmente tiene en la estructura. Entonces, si debería tener 6 cargas negativas y tiene 4, quedó con una carga de 2 positivo. ¿Sí estamos claros? Todos dicen más. Ninguno cree que son 2 más. Le hacen falta 2. Tiene 4 electrones y necesita tener 6. O sea, tiene 2 cargas positivas. Entonces, ahora miremos esta estructura que tenemos acá. Miremos este oxígeno. Vamos a mirar, no los ha perdido. Es la forma en que la carga formal, ¿qué busco yo? Disminuir en la estructura la carga formal. La estructura de Lewis correcta es aquella estructura que tenga menores cargas formales, ¿vale? Ahora, miremoslo acá. Este azufre, ¿cuántos electrones en total está compartiendo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿cierto? Tiene un octeto extendido. Entonces, el azufre en este compuesto es una de las excepciones a la ley del octeto. Es un octeto extendido. Miremos la carga formal. ¿Con cuántos electrones propios del azufre tenemos? 1 por acá, 2 por acá, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la valencia del azufre? ¿Y cuántos tiene? 6. O sea, ¿cuál es la carga formal del azufre? 0. No tiene carga formal. Miremos estos oxígenos de aquí. ¿Cuántos electrones debería tener el oxígeno? Según su valencia, 6. Contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene. ¿Cuál será la carga formal? Menos 1. Este de acá es igualito que este, entonces este también va a ser menos 1. Y ahora miremos estos. ¿Cuántos electrones tiene este oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál es la carga formal? Va a ser 0, va a ser 0. Entonces, si nos damos cuenta, el azufre pasó de ser 2 a ser 0. Y aquí pasamos de tener 4 oxígenos con carga formal menos 1 a tener solamente 2 oxígenos. Es por eso que la verdadera respuesta es esta que tenemos acá. Entonces, no olviden que cuando hagan estructuras de Lewis, tienen que revisar el concepto de la carga formal. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a hacer, muchachos, un par de ejercicios para terminar esto. Entonces, digamos, miramos esto que tenemos acá. Dice, los elementos X, J, Y y L presentan valores de electronegatividad de 5, 2,5, 1,9 y 2,6 respectivamente.
De acuerdo con esta información, ¿es válido afirmar que el compuesto con mayor carácter covalente es? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes escogerían para ese enunciado? A, B, C o D. Por ahí ya alguien dijo que era B. ¿Todos piensan igual o hay alguno que tenga otra respuesta? La C. La persona que me dijo B, o sea, el compuesto JL, debió haber pensado en lo siguiente, recordemos. Si yo tengo un compuesto que tiene dos átomos, cuyas electronegatividades son muy parecidas, eso me va a formar un compuesto covalente, ¿cierto? ¿Cuáles son las electronegatividades más parecidas acá? 2,5 y 2,6. Es decir, J y L. El compuesto con mayor carácter covalente va a ser JL. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio para ir redondeando esto. Miremos este de acá. Entonces les va a salir el siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes estructuras de Lewis es válida para el ion nitrato? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Ya hay un voto por la 2. Entonces vamos a empezar a descartar. El nitrógeno sí cumple la ley del octeto. Él no hace parte de las excepciones. Entonces, ¿cuántos electrones tiene este nitrógeno en total? 2, 4, 6, 8, 10. No es. Este tiene 2, 4, 6. No es. Este tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. No es. Este tiene 2, 4, 6, 8. Es. Si se dan cuenta, sabiendo algunas cosas en particular, ustedes simplemente con ver, en este caso puntual, cómo es la química de este nitrógeno, podrían haber encontrado cuál es la respuesta de esa pregunta. Y hagamos esto de acá, muchachos, para terminar esta parte. Esto podríamos manejarlo. Hagamos esto de acá arriba para recordar un poquito el concepto de configuración electrónica. Un segundo. Hagamos esto para terminar la asesoría. Dice, la configuración electrónica, sí, para magnetismos cuando tenemos electrones no apareados, Juan Felipe. Miremos esto que tenemos acá. La configuración electrónica para un átomo neutro P, entonces un átomo neutro, segundo, un átomo neutro P es la que tenemos aquí. De acuerdo con esto, la configuración electrónica para el ion P2 negativo es, ¿qué significa que ahora tenga P2 cargas negativas? Que a este átomo le puse 2 electrones de más. Entonces, ¿qué pasó con el primer electrón? Completó el nivel S, ¿cierto? Y el segundo electrón necesariamente tiene que ir al nivel D. Entonces, en este caso, la respuesta sería la que tenemos acá. Bien, muchachos. Lastimosamente, no sé si tengan preguntas de lo que abarcamos. Lastimosamente el tiempo pues, se nos acabó. Espero que hayan podido recordar algunas de las temáticas que asumo han visto en el colegio. Si no tienen algún comentario, pues creo que dejaríamos acá el día de hoy, muchachos. Gracias por su atención y pues les deseo una buena tarde. Que estén muy bien.